Mi hijo vendió mi casa sin decir nada, para pagar la deuda de $70,000 de mi nuera. Cuando volví de mi viaje, ellos me estaban esperando en la puerta, riéndose de mí. Ivana, mi propia hija, me señaló con el dedo y gritó: «Ahora vas a vivir debajo del puente, mamá. Ya no tienes casa. La vendimos mientras no estabas». Ernesto, su marido, se reía tan fuerte que casi no podía respirar. $70,000 de deudas pagadas gracias a ti, suegrita. Al fin serviste para algo. Yo solo me reí. Me reí despacio, sin apartar la mirada de sus ojos. Y les dije con una calma que los dejó helados: ¿de qué se ríen, inocentes? Ellos no imaginaban que yo ya lo sabía todo. Que cada papel que firmaron era falso. Que cada paso que dieron fue grabado. Que esa casa nunca fue suya. Y que su risa iba a convertirse en el peor error de sus vidas. Pero antes de contarte cómo los destruí sin levantar la voz, necesito que entiendas quién soy. ¿Qué me hicieron? ¿Y por qué una mujer de 66 años decidió que ya no iba a ser la tonta de la familia? Me llamo Florencia. Tengo 66 años. Durante casi toda mi vida fui invisible. La mujer que limpia. La que cocina. La que espera. La que perdona todo. Mi marido murió hace 18 años de un infarto fulminante. Yo tenía 48. Ivana tenía 20. No hubo seguro. No hubo herencia. Solo quedamos ella y yo, y una montaña de deudas que él dejó por ser demasiado orgulloso para pedir ayuda. Trabajé en lo que fuera. Lavé ropa ajena. Limpié baños en oficinas. Vendí empanadas en la calle hasta que me dolían las manos. Todo para que Ivana terminara sus estudios. Para que tuviera lo que yo nunca tuve. Para que no sufriera. Ivana siempre fue linda. Siempre fue inteligente. Pensé que eso la haría bondadosa. Pensé que el esfuerzo que yo hacía iba a enseñarle gratitud. Me equivoqué. Se casó con Ernesto cuando tenía 25 años. Él era un hombre de trajes caros y palabras vacías. Hablaba de negocios que nunca funcionaban. De inversiones que siempre fallaban. Pero tenía esa sonrisa que convence. Esa voz que hace creer. Ivana lo adoraba. Yo desconfié desde el primer día, pero callé. Una madre no debe arruinar la felicidad de su hija, ¿verdad? Eso me dijeron siempre. Eso creí siempre. Después de la boda, las visitas se volvieron raras. Primero venían una vez al mes. Luego cada 3 meses. Después solo en Navidad, y se iban antes de la cena. Siempre con prisa. Siempre con excusas. Yo vivía sola en una casa pequeña de 2 habitaciones, con un patio donde sembraba tomates, cilantro y un rosal que planté el día que enterramos a mi marido. No era una mansión, pero era mía. Comprada con años de trabajo, con sudor, con noches sin dormir. Cada ladrillo de esa casa tenía mi nombre grabado en silencio. Las mañanas eran iguales. Me levantaba a las 6. Preparaba café en la cafetera vieja que hacía un ruido como de tos. Barría el patio. Regaba las plantas. A veces pasaba mi vecina Romana. Ella también era viuda. También vivía sola. Nos sentábamos en el porche a tomar té sin hablar mucho. Solo estar. Otras veces pasaba todo el día sin escuchar una voz humana. Solo el ruido de los autos. El ladrido del perro de la esquina. El viento moviendo las cortinas blancas que cosí yo misma hace 10 años. Así era mi vida. Silenciosa. Pequeña. Pero mía. Hace 2 meses, un martes por la tarde, Ivana apareció sin avisar. Tocó la puerta con fuerza. Cuando abrí, me abrazó. Fue un abrazo raro, demasiado apretado, demasiado largo. Como si estuviera actuando. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con voz suave. Entró a la casa y se sentó en el sillón de la sala como si fuera dueña del lugar. Ernesto venía detrás, con su teléfono en la mano, sin saludar. Solo asintió con la cabeza y se quedó parado junto a la puerta. «Mamá, estás envejeciendo», dijo Ivana. «Te veo cansada. Te veo enferma. Necesitas hacerte chequeos. Tienes que cuidarte». Yo la miré sin entender. No me sentía enferma. Sí, me dolían las rodillas. Sí, subir escaleras me costaba más que antes.
Pero no era nada grave. No tengo dinero para médicos privados, le dije. Ella sonrió. Por eso vine, mamá. Ernesto y yo queremos ayudarte. Vamos a pagarte un chequeo completo en otra ciudad. 3 semanas. Hotel incluido. Todo cubierto. Tú solo tienes que ir y descansar. Desconfié. No soy tonta. Cuando alguien que te ignora durante años aparece con regalos, algo anda mal. Pero también estaba cansada. Muy cansada. Y una parte de mí quería creer que mi hija todavía me quería. Que tal vez había cambiado. Que tal vez el tiempo la había hecho mejor persona. Hay solo un detalle, dijo Ernesto, sacando unos papeles de su mochila. Necesitamos que firmes esto. Es solo una autorización para que podamos ayudarte con trámites bancarios mientras estés fuera. Por si necesitas algo urgente. Los papeles estaban llenos de letras pequeñas. Yo no tenía mis lentes puestos. Ivana me los acercó con una sonrisa. Es rutina, mamá. Confía en mí. Y ahí estuvo mi error. Confié. Firmé. 3 días después, subí a un autobús con una bolsa pequeña de ropa y me fui. Durante esas 3 semanas lejos de casa, algo extraño pasaba dentro de mí. No era solo cansancio. Era una sensación de vacío que no podía explicar. Los médicos me hicieron estudios, radiografías, análisis de sangre. Todo salió bien. Usted está sana, señora Florencia, me dijeron. Solo necesita descansar más. Pero yo no me sentía sana. Me sentía inquieta. Como si hubiera olvidado algo importante. Como si algo malo estuviera pasando y yo no estuviera ahí para detenerlo. Por las noches, en ese hotel pequeño y frío, me quedaba despierta mirando el techo. Y los recuerdos llegaban solos, sin permiso, como fantasmas que nunca se van del todo. Recordaba cuando Ivana era pequeña. Tenía 5 años y lloraba porque las otras niñas de la escuela tenían loncheras con dibujos de princesas. Yo trabajaba 12 horas diarias en una fábrica de ropa. Ganaba poco. Muy poco. Pero ahorré durante 2 meses para comprarle esa lonchera. Cuando se la di, ella sonrió. Me abrazó. Me dijo, eres la mejor mamá del mundo. Yo me sentí rica. Más rica que cualquier mujer con dinero. Recordaba cuando tenía 10 años y enfermó de neumonía. Pasé 4 noches sin dormir a su lado en el hospital. Le cantaba canciones bajito para que no tuviera miedo. Le acariciaba el pelo mientras temblaba de fiebre. Los doctores me dijeron que era grave. Que tal vez no sobrevivía. Pero yo recé. Recé como nunca había rezado en mi vida. Y ella sanó. Cuando salimos del hospital, me prometí a mí misma que nunca le faltaría nada. Que yo iba a protegerla siempre. Que ella iba a ser feliz aunque yo tuviera que romperme en pedazos. Recordaba su graduación. Yo estaba sentada en la última fila porque llegué tarde del trabajo. Tenía el uniforme de limpieza todavía puesto debajo del abrigo. Ivana subió al escenario a recibir su diploma. Todos aplaudieron. Yo lloré. Lloré de orgullo. Lloré de cansancio. Lloré porque lo había logrado. Ella era profesional. Ella iba a tener una vida mejor que la mía. Eso era todo lo que yo quería. Pero después de la graduación, algo cambió. Ivana consiguió trabajo en una empresa grande. Empezó a vestirse diferente. A hablar diferente. A mirarme diferente. Como si yo fuera un recordatorio incómodo de dónde venía. Como si mi ropa vieja y mis manos ásperas la avergonzaran. Dejó de presentarme a sus amigos. Dejó de invitarme a sus reuniones. Cuando yo la llamaba, siempre estaba ocupada. Siempre tenía algo más importante que hacer. Conoció a Ernesto en una fiesta de la empresa. Él era vendedor. Hablaba lindo. Usaba relojes brillantes. Manejaba un auto que no era suyo, pero lo hacía parecer suyo. La primera vez que lo traje a casa, miró todo con desprecio. Las paredes despintadas. Los muebles viejos. El piso de cemento. No dijo nada, pero no hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Cuando se casaron, yo vendí mi único anillo de oro para ayudarles con la fiesta. No era mucho, pero era lo único de valor que tenía. Ivana lo aceptó sin mirarme a los ojos.
sin decir gracias. Solo dijo, es lo mínimo que puedes hacer, mamá. Y yo me tragué el dolor. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Se tragan todo. Se rompen por dentro y sonríen por fuera. Después de la boda, casi no los vi. Vivían en un departamento en la ciudad. Yo seguía en mi casa pequeña del barrio viejo. A veces los llamaba. Ivana nunca contestaba. Ernesto me devolvía la llamada días después, con prisa, con fastidio. Florencia, estamos ocupados. No podemos ir a visitarte ahora. Yo decía que entendía, pero no entendía nada. No entendía por qué mi hija me había borrado de su vida. No entendía que había hecho mal. Las navidades eran lo peor. Yo preparaba cena para 3. Ponía la mesa bonita. Cocinaba el pollo que tanto le gustaba a Ivana cuando era niña. Esperaba. A veces llegaban. A veces no. Cuando llegaban, comían rápido, miraban el teléfono todo el tiempo y se iban antes del postre. Tenemos otra cena, mamá. Disculpa. Y yo me quedaba sola otra vez, guardando la comida que nadie comió, lavando los platos en silencio, preguntándome en qué momento perdí a mi hija. Hubo una Navidad en que no llegaron. Ni siquiera llamaron. Yo esperé hasta las 11 de la noche. La comida se enfrió. Las velas se derritieron. El teléfono nunca sonó. Me acosté llorando esa noche. Llorando y sintiendo que había fracasado como madre. Que tal vez si hubiera sido más educada, más elegante, más rica, mi hija no me habría abandonado así. Pero incluso en medio de ese dolor, yo seguía amándola. Seguía esperando que algún día volviera. Que algún día me abrazara de verdad. Que me dijera, perdóname, mamá. Perdóname por hacerte sentir invisible. Esa esperanza me mantenía viva. Esa esperanza también me mantenía ciega. Y ahora, acostada en esa cama de hotel, con los estudios médicos en la mesa de noche y el silencio pesado de la noche, algo dentro de mí empezaba a despertar. Una voz pequeña. Una voz que llevaba años callada. Una voz que decía, esto no está bien. Algo malo está pasando. Vuelve a casa. Vuelve ya. Intenté llamar a Ivana. No contestó. Le mandé un mensaje. No respondió. Llamé a la casa. Nadie levantó el teléfono. El miedo empezó a crecer en mi pecho como una planta oscura. Decidí regresar antes de tiempo. Empaqué mis cosas esa misma noche. Compré un boleto de autobús para el día siguiente. Cuando subí a ese autobús de regreso, algo en mí ya sabía que nada iba a ser igual. El viaje de regreso fue largo. Demasiado largo. El autobús avanzaba despacio por la carretera, deteniéndose en cada pueblo pequeño, recogiendo pasajeros, dejando otros. Yo iba sentada junto a la ventana, mirando el paisaje sin verlo realmente. Mi mente estaba en otra parte. En mi casa. En Ivana. En esa sensación de que algo terrible había pasado mientras yo no estaba. Intenté llamarla otra vez. Nada. Intenté llamar a Ernesto. Tampoco contestó. Le mandé mensajes. Ninguna respuesta. Era como si hubieran desaparecido. O como si me hubieran borrado de sus vidas de una vez por todas. El miedo se convirtió en algo físico. Me apretaba el pecho. Me costaba respirar. Llegué a la terminal de autobuses al atardecer. El cielo estaba gris, cargado de nubes pesadas que amenazaban tormenta. Tomé un taxi hasta mi casa. Durante todo el camino, el corazón me latía tan fuerte que pensé que el conductor podía escucharlo. Le di la dirección con voz temblorosa. Él solo asintió y manejó en silencio. Cuando doblamos en mi calle, algo se rompió dentro de mí. Había un auto estacionado frente a mi casa. Un auto que yo conocía. El auto de Ivana y Ernesto. Estaban ahí. Los dos. Parados en la puerta de mi propia casa. Pero no estaban esperándome con preocupación. No estaban ahí porque me extrañaran. Estaban ahí riéndose. Le pagué al taxista y bajé despacio, cargando mi bolsa pequeña. Mis piernas temblaban. Ivana me vio primero. Y en lugar de correr a abrazarme, en lugar de preguntarme cómo estaba, se volteó hacia Ernesto y le dijo algo al oído. Él soltó una carcajada. Una carcajada fuerte, cruel, llena de burla.
Caminé hacia ellos. Cada paso me costaba. Sentía que el suelo se movía debajo de mis pies. Cuando estuve frente a ellos, Ivana me señaló con el dedo, como si yo fuera un chiste, como si mi existencia fuera algo gracioso. Y dijo, ahora vas a vivir debajo del puente, mamá. No entendí. No podía entender. Miré a Ernesto buscando una explicación. Él sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. Y dijo, ya no tienes casa, suegrita. La vendimos. $70,000. Justo lo que necesitábamos para pagar nuestras deudas. Tu casita al fin sirvió para algo. El mundo se detuvo. Todo se volvió silencio. Un silencio tan pesado que dolía en los oídos. Mis piernas dejaron de temblar. Mi corazón dejó de latir tan rápido. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, se despertó. Los miré a los ojos. A los dos. Y me reí. Me reí suave, despacio, sin apartar la mirada. Ivana dejó de sonreír. Ernesto frunció el ceño. ¿De qué te ríes?, preguntó ella con voz molesta. Yo solo dije, ¿de qué se ríen ustedes, inocentes? Y me quedé callada. Porque ya sabía que había ganado. Ellos todavía no lo sabían. Pero yo sí. Retrocedamos un poco. Porque necesitas entender cómo fue que yo llegué a ese momento. Cómo fue que supe que estaba pasando antes de que me lo dijeran en la cara. 3 días antes de volver, mientras todavía estaba en el hotel, recibí una llamada. Era un número desconocido. Casi no contesté. Pero algo me dijo que lo hiciera. Del otro lado de la línea había una voz de mujer. Una voz que yo conocía pero que no había escuchado en años. ¿Florencia? Soy Romana. Tu vecina. Necesito hablar contigo urgente. Romana. Mi vecina de toda la vida. La mujer con la que tomaba té en el porche. La que también había enviudado. La que entendía el silencio. Ella se había mudado hacía un año a vivir con su hermana en otra ciudad. Yo no sabía que estuviera de vuelta. Romana, ¿qué pasó?, pregunté. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio que me dijo que lo que venía iba a doler. Florencia, vine a visitar el barrio esta semana. Pasé por tu casa. Hay gente entrando y saliendo. Hay un cartel de vendido. Vi a tu hija con un hombre sacando tus muebles. Florencia, algo muy malo está pasando. Sentí que el piso desaparecía debajo de mí. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Romana respiró hondo. Creo que tu hija vendió tu casa. Sin decirte. Sin tu permiso. Florencia, necesitas volver ya. Y necesitas hablar con alguien que pueda ayudarte. Tengo el número de un abogado. Se llama Raúl Beltrán. Él me ayudó cuando mi hermano intentó quitarme mi herencia. Es bueno. Es honesto. Llámalo ahora. Colgué el teléfono. Las manos me temblaban tanto que casi no podía marcar el número que Romana me había dado. Llamé. Un hombre contestó con voz calmada. Beltrán. Abogado. ¿En qué puedo ayudarle? Le conté todo. Le conté de los papeles que firmé. Del viaje. De la llamada de Romana. Él escuchó en silencio. Y cuando terminé, dijo, Señora Florencia, necesito que me mande fotos de cualquier documento que tenga de su casa. Escrituras. Recibos. Lo que sea. Y necesito que no haga nada hasta que hablemos. ¿Me entiende? Nada. Le mandé todo lo que tenía. Fotos borrosas de papeles viejos que guardaba en una caja. Él las revisó. Y 2 horas después me llamó. Señora Florencia, tengo buenas noticias. Su casa está registrada bajo un fideicomiso que usted creó hace 15 años. ¿Lo recuerda? Y entonces recordé. Hacía años, cuando mi marido murió, un abogado gratuito me había ayudado a proteger la casa. Me dijo que era mejor ponerla en un fideicomiso para que nadie pudiera quitármela si yo tenía deudas o problemas. Yo había olvidado eso completamente. Eso significa, continuó Raúl, que cualquier venta que hayan hecho es ilegal. Falsificaron su firma. Cometieron fraude. Y eso, señora, es un delito grave. Algo cambió en mí en ese momento. Ya no era la mujer asustada.
Ya no era la madre que perdonaba todo. Era otra. Era alguien que iba a pelear. Raúl me dio instrucciones claras. No les diga nada todavía. Vuelva a casa. Actúe normal. Déjelos creer que ganaron. Mientras tanto, yo voy a reunir todas las pruebas. Voy a conseguir copias de los documentos que ellos presentaron. Voy a demostrar que la firma es falsa. Pero necesito tiempo. ¿Puede hacer eso por mí, señora Florencia? ¿Puede quedarse callada aunque le duela? Yo le dije que sí, pero no sabía si iba a poder. Quedarme callada siempre fue fácil. Toda mi vida me quedé callada. Pero esta vez era diferente. Esta vez el silencio no era debilidad. Era estrategia. Era poder. Volví en ese autobús con el corazón roto, pero la mente clara. Durante todo el viaje, pensé en cada detalle. En cómo Ivana había aparecido de repente con ese cuento del viaje médico. En cómo Ernesto había sacado esos papeles justo antes de irme. En cómo los dos se miraban entre ellos como cómplices. Todo había sido planeado. Cada palabra, cada gesto, cada abrazo falso. Me habían usado. Me habían mentido. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que mi propia hija, la niña que yo cargué en brazos, la niña a la que le canté canciones cuando tenía fiebre, la niña por la que vendí mi único anillo de oro, esa niña me había vendido como si yo fuera un trasto viejo que ya no servía. Cuando llegué a la terminal y tomé ese taxi, ya estaba lista. Ya sabía lo que iba a ver. Ya sabía lo que iban a decirme. Y ya sabía que no iba a llorar. No delante de ellos. Nunca más delante de ellos. Los vi parados ahí, riéndose. Los vi señalarme. Los escuché decirme que ahora iba a vivir debajo del puente. Y yo solo me reí. Porque ellos no sabían. No sabían que yo ya había hablado con Raúl. No sabían que la casa seguía siendo mía. No sabían que cada papel que habían firmado era basura legal. No sabían que estaban cavando su propia tumba. Después de reírme y decirles esa frase que los dejó confundidos, intenté entrar a mi casa. Ernesto se puso delante de la puerta. Esta casa ya no es tuya, suegrita. El nuevo dueño viene mañana a tomar posesión. Así que mejor te vas buscando dónde dormir esta noche. Ivana estaba detrás de él, con los brazos cruzados, mirándome con frialdad. Como si yo fuera una extraña. Como si nunca hubiera sido su madre. Necesito sacar mis cosas, dije con voz tranquila. Ernesto negó con la cabeza. Ya sacamos todo lo que servía. Lo demás lo tiramos. Ropa vieja. Fotos viejas. Basura. Sentí una punzada en el pecho. Mis fotos. Las fotos de mi marido. Las fotos de Ivana cuando era niña. Las fotos de mi madre que ya murió. Todo tirado. Todo destruido. Pero no dije nada. Solo los miré. ¿Dónde está la escritura?, pregunté. Ivana sonrió. Sacó un papel doblado de su bolso. Aquí está. Firmada por ti. Vendida legalmente. $70,000 que nos salvaron la vida. Deberías estar orgullosa, mamá. Al fin hiciste algo útil. Me mostró el papel desde lejos, sin dejármelo tocar. Yo solo asentí. Entiendo, dije. Y me di la vuelta. ¿A dónde vas?, preguntó Ivana con tono burlón. No tienes a dónde ir. Yo no respondí. Solo caminé. Caminé por esa calle donde había vivido durante 30 años. Caminé sintiendo las miradas de los vecinos desde sus ventanas. Caminé con la espalda recta y la cabeza en alto. Porque aunque me habían quitado mi casa, no me habían quitado mi dignidad. Llegué a una banca en la plaza del barrio. Me senté ahí. Saqué mi teléfono y llamé a Raúl. Ya estoy aquí, le dije. Hicieron todo lo que usted dijo que iban a hacer. Él respiró profundo. Perfecto. Eso me facilita las cosas. Ahora escúcheme bien, señora Florencia. ¿Tiene dónde quedarse esta noche? Le dije que no. Bien, dijo él. Yo tengo un departamento pequeño que rento. Está vacío ahora. Puede quedarse ahí el tiempo que necesite. Sin costo. Considérelo un favor. ¿Por qué me ayuda?, pregunté. Hubo un silencio.
Y luego Raúl dijo algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Porque usted me ayudó a mí hace muchos años, señora Florencia. Yo era el hijo de su vecina Herminia. ¿Se acuerda? Mi mamá se enfermó de cáncer cuando yo tenía 17 años. Usted le llevaba comida. Usted cuidaba de mí cuando ella no podía. Usted me pagó mis libros de la escuela cuando no teníamos dinero. Usted nunca me pidió nada a cambio. Y yo nunca olvidé eso. Ahora me toca a mí ayudarla. Y no voy a cobrarle ni un peso. Esto es personal. Lloré. Lloré ahí sentada en esa banca, con el teléfono en la oreja, sintiendo que no todo estaba perdido. Que todavía había gente buena. Que todavía había justicia en el mundo. Raúl me mandó la dirección del departamento. Tomé otro taxi. Llegué a un edificio viejo pero limpio. Subí al tercer piso. Abrí la puerta con la llave que él me había dejado con el portero. El departamento era pequeño. Una habitación. Una cocina chica. Un baño. Pero era suficiente. Era más de lo que tenía hace una hora. Me senté en el sofá. Miré alrededor. Y por primera vez en semanas, respiré. Respiré profundo. Respiré sabiendo que esto no había terminado. Que apenas estaba comenzando. Que Ivana y Ernesto iban a pagar por cada mentira. Por cada burla. Por cada risa cruel. Pero no iba a ser con gritos. No iba a ser con violencia. Iba a ser con la ley. Con la verdad. Con la justicia fría y precisa que ellos nunca vieron venir. Esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando cada paso. Llamé a Romana. Le agradecí por salvarme. Ella lloró. Me dijo que nunca iba a perdonarse por no haber estado ahí antes. Le dije que no era su culpa. Que la culpa era solo de 2 personas. Y que esas 2 personas iban a aprender lo que significa traicionar a quien te dio la vida. A la mañana siguiente, Raúl llegó al departamento temprano. Traía una carpeta gruesa llena de papeles. Se sentó frente a mí en la mesa pequeña de la cocina y abrió esa carpeta como quien abre un libro de secretos. Señora Florencia, dijo con voz seria, lo que voy a mostrarle es grave. Muy grave. Pero necesito que esté preparada. ¿Está lista? Yo asentí. Estaba más que lista. Estaba sedienta de verdad. Raúl sacó el primer documento. Era una copia de la supuesta escritura de venta de mi casa. La firma que aparecía ahí no era mía. Se parecía, sí, pero no era mía. Yo conozco mi propia firma. La he escrito 1000 veces. Esta era una imitación burda. Esto ya es suficiente para anular la venta, dijo Raúl. Pero hay más. Mucho más. Sacó otro papel. Era el documento del fideicomiso que yo había creado hace 15 años. Ese papel dejaba claro que yo era la única persona autorizada para vender esa casa. Nadie más. Ni mi hija. Ni nadie. Ellos ignoraron esto, dijo Raúl. O nunca lo supieron. Presentaron documentos falsos ante el registro público. Eso es falsificación de documentos. Es fraude. Y dependiendo de cómo lo veamos, también puede ser despojo. Pero lo que vino después fue lo que me dejó helada. Raúl sacó un sobremanila. Dentro había fotos. Fotos de Ivana y Ernesto sacando mis muebles de la casa. Fotos de ellos cargando cajas. Fotos de ellos riéndose mientras tiraban cosas a la basura. Romana tomó estas fotos, explicó Raúl. Ella estuvo vigilando. Y también hay más. Sacó su teléfono. Me puso un audio. Era una grabación. La voz de Ivana hablando con alguien por teléfono. Sí, mamá está de viaje. No sabe nada. Para cuando vuelva, ya todo estará vendido. No puede hacer nada. Es una vieja tonta. Firmó sin leer. Siempre ha sido así. Siempre tan confiada. Tan ingenua. Escuchar esas palabras de mi propia hija fue como recibir un cuchillo en el pecho. Pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para ella. Raúl pausó el audio. Hay más, dijo. Y siguió reproduciéndolo. Ahora era la voz de Ernesto. $70,000, amor. Con eso pagamos todo. Las tarjetas de crédito. El préstamo del auto.
las deudas con mis socios. Y nos sobra para irnos de vacaciones. Tu mamá nunca va a saber que la escritura era falsa. Para cuando se dé cuenta, ya será tarde. No tiene dinero para abogados. No tiene a nadie que la defienda. Está sola. Raúl apagó el teléfono. Me miró a los ojos. ¿Quiere seguir adelante con esto, señora Florencia? Porque si seguimos, ellos van a ir a la cárcel. No es una amenaza. No es un susto. Es un hecho. Lo que hicieron es un delito federal. Van a enfrentar años de prisión. Y no va a haber vuelta atrás. Yo no dudé ni un segundo. Quiero que paguen, dije. Quiero que paguen por cada mentira. Por cada burla. Por cada noche que me hicieron sentir invisible. Quiero justicia. Raúl asintió. Entonces vamos a trabajar. Y vamos a hacerlo bien. Porque no solo vamos a recuperar su casa. Vamos a destruir cada mentira que construyeron. Y vamos a asegurarnos de que nunca más puedan hacerle esto a nadie. Durante los siguientes 3 días, trabajamos sin parar. Raúl consiguió más pruebas. Habló con el supuesto comprador de la casa. Resultó que ese hombre ni siquiera existía. Era un nombre falso que Ernesto inventó para hacer parecer que la venta era real. Habló con el notario que supuestamente había certificado los documentos. Ese notario nunca había visto esos papeles. Su firma también era falsa. Romana volvió a aparecer. Y esta vez no venía sola. Traía a otra persona conmigo. Una mujer joven, de unos 30 años, con lentes y expresión seria. Florencia, dijo Romana. Ella es Leonor Pérez. Es periodista de investigación. Yo le conté tu historia. Y ella quiere ayudar. Leonor se sentó conmigo. Sacó una grabadora. Señora Florencia, si usted me lo permite, me gustaría documentar todo esto. Lo que le hicieron no es solo un crimen familiar. Es un reflejo de algo más grande. De cómo nuestra sociedad trata a las personas mayores. De cómo los hijos abusan de la confianza de sus padres. Su historia puede ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. ¿Me deja contarla? Yo acepté. Le conté todo. Desde el principio. Desde la muerte de mi marido hasta ese momento. Ella grabó cada palabra. Tomó notas. Me hizo preguntas difíciles. ¿Usted la perdonaría si ella pidiera perdón ahora? Yo pensé mucho antes de responder. No lo sé, dije finalmente. Pero sé que no voy a detener esto. Porque no se trata solo de mí. Se trata de todas las madres que han sido traicionadas. De todas las mujeres mayores que han sido despojadas. Alguien tiene que decir basta. Y esa alguien voy a ser yo. Leonor sonrió. Usted es muy valiente, señora Florencia. Yo negué con la cabeza. No soy valiente. Solo estoy cansada de tener miedo. Raúl terminó de reunir todas las pruebas. Tenía documentos, audios, fotos, testimonios. Todo estaba listo. Ahora viene la parte difícil, me dijo. Vamos a presentar una demanda penal. La policía va a arrestarlos. Va a haber investigación. Va a haber juicio. Y ellos van a intentar manipularla. Van a llorar. Van a pedir perdón. Van a prometerle que van a cambiar. ¿Está lista para eso? Yo respiré hondo. Pensé en la niña de 5 años que lloraba por una lonchera. Pensé en la niña de 10 años que temblaba de fiebre en el hospital. Pensé en todas las noches que trabajé hasta que me dolían los huesos para que ella tuviera todo. Y luego pensé en su risa cruel. En su dedo señalándome. En sus palabras. Ahora vas a vivir debajo del puente. Y toda la duda desapareció. Estoy lista, dije. Haga lo que tenga que hacer. Raúl firmó los documentos. Los selló. Los llevó personalmente a la fiscalía. Y 2 días después, recibí una llamada. Señora Florencia, dijo Raúl con voz firme, la orden de arresto ya está emitida. Mañana a primera hora, la policía va a ir por ellos. Todo terminó. Usted ganó. Pero yo sabía que no había terminado. Que apenas estaba comenzando la parte más dolorosa. Porque una cosa es decidir que tu hija debe pagar por lo que hizo.
Y otra cosa muy distinta es ver cómo se la llevan esposada. La noche antes del arresto no pude dormir. No por miedo. No por duda. Sino por una mezcla extraña de alivio y tristeza que me apretaba el pecho como una mano invisible. Me quedé sentada en el sofá del departamento de Raúl, mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad que parpadeaban en la oscuridad. Pensé en todo lo que había pasado. En todo lo que estaba por venir. Y me preparé. A las 6 de la mañana, Raúl me llamó. Ya salieron. La policía está en camino a la casa de ellos. ¿Quiere estar presente? No tiene que ir si no quiere. Puedo enviarle fotos del procedimiento. Le dije que no quería estar ahí, que no necesitaba ver eso, porque mi venganza no era verlo sufrir. Mi venganza era recuperar mi vida, mi dignidad, mi paz. Pero sí había algo que necesitaba hacer, algo que había estado planeando desde que Raúl me confirmó que todo era legal. Necesitaba escribir cada palabra que nunca pude decirle a Ivana, cada sentimiento que me tragué durante años, cada verdad que ella nunca quiso escuchar. Me senté en la mesa de la cocina. Saqué un cuaderno viejo que encontré en uno de los cajones del departamento. Y empecé a escribir. No una carta de odio. No una carta de venganza. Sino una carta de verdad. Una carta que iba a leer ella. Una carta que iba a leer el juez. Una carta que iba a leer el mundo si era necesario. Ivana, escribí. No sé si algún día vas a leer esto con el corazón abierto. Probablemente no. Probablemente vas a pensar que soy una madre cruel, que soy una anciana rencorosa, que te estoy castigando por algo que no mereces. Pero necesito que sepas algo. Necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Cuando naciste, yo tenía 26 años. Tu padre y yo éramos pobres. Vivíamos en un cuarto rentado con paredes tan delgadas que podíamos escuchar las conversaciones de los vecinos. No teníamos dinero. Apenas teníamos comida. Pero te tuve en mis brazos y sentí que tenía todo. Sentí que eras mi razón de vivir. Mi motivo para seguir adelante. Te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé en trabajos que me rompieron la espalda. Limpié baños. Lavé ropa ajena. Vendí comida en la calle bajo el sol y bajo la lluvia. Todo para que tú pudieras estudiar. Para que tú pudieras tener lo que yo nunca tuve. Y nunca me quejé. Nunca te pedí nada a cambio. Porque así es el amor de madre. Es dar sin esperar. Es romperse sin hacer ruido. Pero tú sí esperabas algo. Esperabas que yo desapareciera. Que me volviera invisible. Que dejara de existir para que no te avergonzara frente a tus amigos. Frente a tu marido. Frente al mundo que construiste sin mí. Y cuando decidiste venderme. Sí, venderme. Porque eso fue lo que hiciste. No vendiste solo mi casa. Me vendiste a mí. Vendiste mi historia. Vendiste mis sacrificios. Vendiste cada noche que pasé despierta cuidándote cuando estabas enferma. Cada peso que ahorré para comprarte lo que querías. Cada sueño que abandoné para que tú pudieras cumplir los tuyos. Ahora vas a pagar. No porque yo sea mala, sino porque la justicia existe. Porque las madres también merecen respeto. Porque el amor no puede ser una excusa para el abuso. Y porque alguien tiene que enseñarte que las acciones tienen consecuencias. No espero que me perdones. No espero que me entiendas. Solo espero que algún día, cuando estés sola, cuando ya no tengas a nadie, recuerdes que hubo alguien que te amó más que a su propia vida. Y que tú la destruiste sin pensarlo 2 veces. Terminé de escribir. Doblé la carta. La guardé en un sobre. Y se la di a Raúl cuando vino al departamento esa tarde. Quiero que esta carta sea leída en el juicio, le dije. Él la tomó. La leyó. Y cuando terminó, tenía los ojos húmedos. Esto es poderoso, señora Florencia. Muy poderoso. Va a tener impacto. Pero no me quedé solo con la carta. Había más que hacer. Raúl me había explicado que para que el caso fuera sólido, necesitábamos demostrar no solo que habían cometido un crimen, sino que lo habían hecho con premeditación. Con intención clara de hacerme daño. Y para eso necesitábamos más pruebas. Llamé a Romana.
Necesito que me ayudes con algo, le dije. Necesito que hables con los vecinos. Con cualquiera que haya visto algo. Que haya escuchado algo. Necesito testigos. Romana no dudó. Salió esa misma tarde a tocar puertas. A hacer preguntas. A reunir voces. Y los vecinos hablaron. Hablaron de cómo vieron a Ivana y Ernesto sacando mis cosas y riéndose. Hablaron de cómo escucharon a Ernesto decir en voz alta, la vieja nunca va a saber que le pegó. Hablaron de cómo Ivana les dijo a varios que yo había muerto. Que por eso estaban vaciando la casa. Mentira tras mentira. Crueldad tras crueldad. Romana volvió con declaraciones escritas. Con firmas. Con números de teléfono de gente dispuesta a testificar. Y todo eso fue directo a la carpeta de Raúl. La evidencia crecía. Se volvía un monstruo imparable. Y yo estaba en el centro, controlando cada pieza. También hice algo que nunca pensé que haría. Acepté la propuesta de Leonor, la periodista. Ella quería hacer un reportaje completo. Con entrevistas. Con fotos. Con mi historia de principio a fin. Esto va a ser público, me advirtió. La gente va a opinar. Algunos van a apoyarla. Otros van a juzgarla. ¿Está segura de que quiere exponerse así? Yo lo pensé. Pensé en todas las mujeres mayores que están siendo abusadas en silencio. En todas las madres que están siendo despojadas por sus propios hijos. En todas las abuelas que viven con miedo porque no tienen a quién recurrir. Y dije, sí, quiero que se sepa. Quiero que otras mujeres vean que se puede pelear, que se puede ganar, que no estamos solas. Leonor trabajó rápido. En una semana, el reportaje estaba listo. Salió en un periódico digital importante. Con mi foto. Con mi nombre completo. Con cada detalle de lo que Ivana y Ernesto me habían hecho. Y el impacto fue inmediato. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de periodistas. Llamadas de otras mujeres contándome historias similares. Llamadas de abogados ofreciéndome ayuda gratuita. Llamadas de organizaciones de derechos de personas mayores queriendo usar mi caso como ejemplo. El silencio que me había rodeado durante años se rompió de golpe. Y yo ya no estaba sola. Raúl me visitó esa noche. Señora Florencia, lo que está pasando es histórico. Su caso se está volviendo un referente. Hay jueces que ya están preguntando por el proceso. Hay fiscales que quieren asegurarse de que esto se haga bien. Usted ya no es solo una víctima. Es un símbolo. Yo no quería ser un símbolo. Solo quería justicia. Pero si mi dolor podía servir para algo más grande, entonces valía la pena. Todo valía la pena. El día del arresto llegó como una tormenta silenciosa. Yo no estuve presente, pero Raúl me llamó minuto a minuto para contarme cada detalle. Llegó la policía a las 7 de la mañana. Tocaron la puerta. Ernesto abrió en pijama. Cuando vio las patrullas, intentó cerrar. Pero ya era tarde. Le mostraron la orden. Él se puso pálido. Gritó el nombre de Ivana. Ella salió corriendo de la habitación. Cuando vio a los policías, empezó a llorar. A gritar que había un error. Que ella no había hecho nada malo. Que yo era su madre y que esto era un malentendido familiar. Raúl hizo una pausa. Respiró hondo. Y continuó. Los esposaron a los dos. Ivana gritaba tu nombre. Decía, mi mamá no haría esto. Mi mamá me ama. Esto tiene que ser un error. Ernesto intentó negociar. Dijo que podían devolver el dinero. Que podían arreglarlo todo. Pero los policías no escucharon. Solo cumplieron la orden. Se los llevaron en patrullas separadas. Los vecinos salieron a ver. Algunos grabaron con sus teléfonos. Ya hay videos en redes sociales. Colgué el teléfono. Me senté en el sofá. Y respiré. Respiré como no había respirado en semanas. Porque algo dentro de mí se liberó en ese momento. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo sentí paz. La paz de saber que la justicia estaba en marcha. Que yo había hecho lo correcto. Que ya no era la víctima silenciosa. Pero lo que vino después fue lo más difícil. 2 horas más tarde, recibí una llamada.
Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Del otro lado estaba Ivana. Su voz sonaba rota, desesperada. «Mamá», dijo entre sollozos. «Mamá, por favor. Esto es una locura. No puedo creer que me hayas hecho esto. Soy tu hija. Tu única hija. ¿Cómo pudiste?» Me quedé callada. Dejé que hablara, que llorara, que gritara, porque necesitaba escuchar todo lo que tenía que decir antes de responder. «Mamá, estoy en una celda. Me trataron como una criminal. Me quitaron mis cosas. Me tomaron fotos como si fuera una ladrona. Y todo por un malentendido. Por un problema familiar que podíamos haber resuelto hablando. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste que estabas molesta? Yo te habría explicado todo. Te habría devuelto tu casa. No tenías que hacer esto». Respiré hondo. Y hablé. Mi voz salió tranquila, fría, firme. «Ivana, no fue un malentendido. Fue un robo. Falsificaste mi firma. Vendiste mi casa sin mi permiso. Tiraste mis cosas a la basura como si no valieran nada. Te reíste de mí. Me dijiste que iba a vivir debajo del puente. Y ahora quieres que crea que todo fue un error. Que todo se puede arreglar hablando. No. Ivana. Ya no». Ella gritó. «Pero soy tu hija. Tu sangre. ¿Cómo puedes mandarme a la cárcel? ¿Qué clase de madre hace eso?» Esa pregunta me dolió. Me dolió como un puñal en el corazón. Pero no me quebré. «Una madre que aprendió que el amor no puede ser una excusa para el abuso», respondí. «Una madre que decidió que ya no iba a ser invisible. Una madre que eligió la justicia por encima del miedo». Ivana lloró más fuerte. «Te odio», dijo. «Te odio por hacerme esto. Nunca te voy a perdonar». Y colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa. Y lloré. Lloré porque aunque había hecho lo correcto, dolía. Dolía como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Porque una cosa es tomar una decisión con la mente. Y otra muy distinta es vivir con las consecuencias en el corazón. Pero las llamadas no terminaron ahí. Una hora después, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Ernesto. Su tono era diferente. No lloraba. No suplicaba. Amenazaba. «Escúchame bien, vieja estúpida», dijo con voz llena de rabia. «Tú nos metiste en esto. Y tú nos vas a sacar. O te juro que cuando salga de aquí, te vas a arrepentir. Conozco gente. Gente peligrosa. Y si no retiras la denuncia, te voy a hacer pagar todo lo que nos estás haciendo». No sentí miedo. Solo sentí pena. Pena por ese hombre que creía que las amenazas iban a funcionar. Que creía que yo era la misma mujer de antes. «Ernesto», dije con calma, «esta conversación está siendo grabada. Y cada palabra que dijiste va directo a mi abogado. Acabas de agregar amenazas a tu lista de delitos. Gracias por hacerme el trabajo más fácil». Y colgué. Llamé a Raúl de inmediato. Le conté todo. Él me pidió que le enviara las grabaciones de ambas llamadas. Las envié. Y él me dijo: «Perfecto. Esto solo empeora su situación. Las amenazas van a pesar mucho en el juicio. Ellos están cavando su propia tumba». Pero las llamadas siguieron. Ahora desde números de amigos de ellos. Desde familiares lejanos que nunca se preocuparon por mí, pero que ahora aparecían para defenderlos. «Florencia, eres una mujer cruel. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? Florencia, Dios te va a castigar por esto. Una madre no abandona a sus hijos. Florencia, eres una egoísta. Solo piensas en ti. Ivana tiene una vida. Tiene un futuro. Y tú se lo estás destruyendo por un capricho». Cada llamada era un golpe. Cada mensaje era un recordatorio de que la sociedad siempre espera que las madres perdonen todo. Que se sacrifiquen siempre. Que se traguen el dolor y sonrían. Pero yo ya no era esa mujer. Ya no iba a callar. Ya no iba a doblarme. También hubo mensajes de apoyo. Muchos. Cientos. Personas que habían leído el reportaje de Leonor. Mujeres que me escribían contándome sus propias historias.
Mi hijo me robó mis ahorros y nunca lo denuncié por vergüenza. Gracias por ser valiente. Mi hija me sacó de mi casa y tuve que irme a vivir con extraños. Usted me está dando fuerzas para pelear. Tengo 70 años y mis hijos me tratan como basura. Ver su historia me hizo llorar, pero también me hizo sentir menos sola. Leí cada mensaje. Respondí a algunos. Lloré con muchos. Y entendí que esto ya no era solo mi historia. Era la historia de miles de mujeres mayores que viven en silencio, que sufren en silencio, que mueren en silencio. Y yo había roto ese silencio. Por mí. Y por ellas. 3 días después del arresto, Raúl me visitó con noticias. Ivana y Ernesto están pidiendo un acuerdo. Quieren negociar. Ofrecen devolver el dinero, pagar una multa, hacer servicio comunitario. Todo con tal de evitar el juicio. Pero la decisión es suya, señora Florencia. ¿Qué quiere hacer? Lo pensé. Pensé en lo fácil que sería aceptar. En lo rápido que terminaría todo. En cómo podría recuperar mi casa y seguir adelante. Pero también pensé en todas esas mujeres que me habían escrito. En todas esas voces que necesitaban ser escuchadas. Y dije, no, nada de acuerdos. Quiero que esto llegue hasta el final. Quiero un juicio. Quiero que un juez diga en voz alta que lo que me hicieron fue un crimen. Porque si acepto un acuerdo, va a parecer que esto fue solo un problema familiar. Y no lo fue. Fue un delito. Y los delitos se pagan con justicia real. Raúl sonrió. Sabía que iba a decir eso. Entonces nos preparamos para el juicio. Y le prometo, señora Florencia, que vamos a ganar. Porque la verdad está de nuestro lado. Y la verdad siempre gana. Esa noche, escribí en mi cuaderno una sola frase. Ya no tengo miedo. Ya no soy invisible. Ya no estoy sola. Y dormí. Dormí profundo por primera vez en meses. Porque sabía que lo peor ya había pasado. Y que lo mejor estaba por venir. El juicio comenzó 3 semanas después. La sala estaba llena. Periodistas. Activistas de derechos de personas mayores. Mujeres de todas las edades que habían leído mi historia y querían estar presentes. Yo entré con la cabeza en alto, vestida con un traje gris sencillo que Romana me había ayudado a comprar. No quería verme como víctima. Quería verme como lo que era, una mujer que estaba peleando por su dignidad. Ivana y Ernesto ya estaban ahí, sentados junto a su abogado. Cuando me vieron entrar, Ivana bajó la mirada. Ernesto me miró con odio. Pero yo no aparté los ojos. Los miré fijamente. Sin miedo. Sin duda. Porque ya no tenían poder sobre mí. El juez entró. Un hombre mayor, de pelo blanco y expresión seria. Se sentó. Golpeó el martillo. Y dijo: comenzamos. Raúl se puso de pie. Presentó el caso con claridad. Explicó cada detalle. La falsificación de documentos. El fraude. El despojo. Las amenazas. Y presentó las pruebas. Una por una. Los documentos falsos. Las grabaciones. Las fotos. Los testimonios de los vecinos. Todo estaba ahí. Perfecto. Irrefutable. El abogado de Ivana y Ernesto intentó defender lo indefendible. Argumentó que había sido un malentendido. Que ellos creían que yo les había dado permiso. Que la firma en los documentos era mía porque yo había firmado tantas cosas que ya no recordaba. Que todo había sido un error de buena fe. Pero sus palabras sonaban huecas. Vacías. Nadie en esa sala les creía. Luego fue mi turno de testificar. Me senté en el estrado. El juez me miró con respeto. Señora Florencia, cuéntenos con sus propias palabras qué pasó. Y yo hablé. Hablé sin temblar. Sin llorar. Conté todo desde el principio. Desde la muerte de mi marido. Desde los años de sacrificio. Desde el día en que Ivana apareció con la propuesta del viaje. Desde el momento en que me recibieron riéndose y diciéndome que ahora iba a vivir debajo del puente. Cuando terminé, había silencio en la sala. Un silencio tan pesado que se podía sentir en el aire. El juez asintió. Gracias, señora Florencia. Puede regresar a su lugar.
Volví a sentarme. Raúl me tocó el hombro. Lo hizo perfecto, susurró. Después fue el turno de Ivana. Subió al estrado llorando. Su abogado le hizo preguntas suaves. Ella respondió con voz quebrada. Yo amo a mi mamá. Siempre la he amado. Sí, cometí un error. Un error terrible. Pero fue por desesperación. Teníamos deudas enormes. $70,000. Íbamos a perderlo todo. Pensé que mi mamá entendería. Pensé que ella querría ayudarnos. Nunca quise hacerle daño. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Raúl se puso de pie para interrogarla. Su tono era firme pero respetuoso. Señorita Ivana, su madre sabía que usted tenía deudas de $70,000. Ivana negó con la cabeza. No. Le pidió ayuda antes de vender su casa. No. Ella firmó los documentos de venta. Ivana dudó. Yo pensé que sí. Raúl levantó el documento falso. Este documento tiene una firma que no coincide con la firma real de su madre. Tenemos un perito grafólogo que lo confirmó. Usted falsificó esta firma. Ivana empezó a llorar más fuerte. Yo no, fue Ernesto. Él dijo que era la única forma. Ernesto se puso de pie furioso. Eso es mentira. Tú fuiste la que tuvo la idea. El juez golpeó el martillo. Orden. Siéntese, señor Ernesto, o lo sacaré de la sala. Ernesto se sentó. Pero el daño ya estaba hecho. Se habían traicionado entre ellos. Delante del juez. Delante de todos. El abogado defensor intentó recuperarse. Pero ya era tarde. El caso estaba perdido. Y ellos lo sabían. Cuando terminaron los testimonios, el juez pidió un receso. Salimos de la sala. Romana me abrazó. Lo estás haciendo increíble, Florencia. Estoy tan orgullosa de ti. Leonor, la periodista, se acercó. ¿Puedo hacerle unas preguntas rápidas para el artículo de seguimiento? Yo asentí. Ella me preguntó, ¿cómo se siente en este momento? Pensé antes de responder. Me siento libre, dije. Por primera vez en años, me siento libre. El juicio continuó durante 2 días más. Hubo más testimonios, más pruebas, más lágrimas de Ivana, más intentos de Ernesto de culpar a otros. Pero nada cambiaba el hecho de que habían cometido un delito grave, contra su propia madre, contra una mujer de 66 años que solo les había dado amor. Finalmente llegó el día del veredicto. La sala estaba aún más llena que el primer día. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Él se sentó. Abrió una carpeta. Y comenzó a leer. Después de revisar toda la evidencia presentada en este caso, este tribunal encuentra a los acusados, Ivana Telés y Ernesto Palma, culpables de los delitos de falsificación de documentos, fraude y despojo agravado. Ivana soltó un grito ahogado. Ernesto cerró los ojos. Yo no sentí nada. Solo vacío. Un vacío extraño que no era ni triste ni feliz. Solo era final. El juez continuó. Dada la gravedad de los hechos, la premeditación demostrada y el abuso de confianza hacia una persona mayor vulnerable, este tribunal sentencia a Ivana Telés a 4 años de prisión y a Ernesto Palma a 5 años de prisión. Adicionalmente, se ordena la devolución inmediata de la propiedad a la señora Florencia, así como el pago de daños y perjuicios por la cantidad de $100,000. La sala estalló en murmullos. Ivana lloraba sin control. Ernesto gritaba que era injusto, que iban a apelar, que esto no había terminado. Pero el juez golpeó el martillo una última vez. Se levanta la sesión. Y se fue. Raúl me abrazó. Ganamos, señora Florencia. Ganamos todo. Yo asentí, pero no podía hablar, porque aunque había ganado en la ley, había perdido a mi hija. Y eso dolía de una forma que ninguna sentencia podía curar. Cuando salimos del juzgado, había periodistas esperando. Cámaras. Micrófonos. Preguntas lanzadas desde todos lados. Señora Florencia, ¿cómo se siente? ¿Se arrepiente de haber denunciado a su hija?
¿Qué mensaje tiene para otras mujeres en su situación? Raúl intentó protegerme, pero yo le dije que estaba bien, que quería hablar. Me paré frente a las cámaras. Respiré hondo. Y hablé. No me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer. No por venganza, sino por justicia. Porque las madres también merecen respeto. Porque el amor no puede ser una excusa para el abuso. Y porque alguien tenía que decir en voz alta que esto no está bien. Que robarle a tu madre no es un error. Es un crimen. Y los crímenes se pagan. Una periodista levantó la mano. ¿Usted perdonaría a su hija si ella le pidiera perdón? Esa pregunta me dolió. Pero respondí con honestidad. No lo sé. Tal vez algún día. Pero ese día no es hoy. Hoy solo quiero recuperar mi vida. Mi casa. Mi paz. Y quiero que todas las mujeres que están siendo abusadas sepan que pueden pelear. Que pueden ganar. Que no están solas. Las entrevistas continuaron. Mi historia se volvió viral. Apareció en noticieros nacionales, en portadas de periódicos, en programas de televisión. Organizaciones de derechos humanos usaron mi caso como ejemplo para impulsar nuevas leyes de protección para personas mayores. Políticos hablaron de mí en el Congreso. Y yo, que había sido invisible toda mi vida, de repente era vista por millones. Pero lo más importante no fueron las cámaras ni los titulares. Fueron los mensajes. Miles de mensajes de mujeres agradeciéndome, contándome que mis palabras les habían dado valor para denunciar a sus propios hijos, para pelear por sus derechos, para dejar de sentir vergüenza por poner límites. Yo les respondía a todas, una por una, porque sabía lo que era sentirse sola, y no quería que ninguna de ellas se sintiera así. Una semana después del veredicto, Ivana me envió una carta desde la prisión. Romana me la entregó. La abrí con manos temblorosas. Decía, mamá, te odio por lo que me hiciste. Pero también te entiendo. Y eso es lo que más me duele. Entiendo que merecía esto. Que te fallé. Que te traicioné de la peor forma posible. No espero que me perdones. Solo espero que algún día puedas recordarme como la niña que fui. Y no como el monstruo en el que me convertí. Leí esa carta 3 veces. Lloré. Y la guardé en un cajón. Porque no estaba lista para perdonar. Tal vez nunca lo estaría. Pero al menos ahora había verdad entre nosotras. Y la verdad, aunque doliera, era mejor que la mentira. Pasaron 3 meses desde el veredicto. 3 meses en los que mi vida cambió de formas que nunca imaginé. Recuperé mi casa. Volví a caminar por esas habitaciones que creí perdidas para siempre. Toqué las paredes. Olí el aire. Y lloré. Lloré de alivio. Lloré de tristeza. Lloré porque aunque había ganado todo, también había perdido algo que nunca volvería, la ilusión de que mi hija me amaba. Pero no me quedé en esa casa. No podía. Cada rincón tenía recuerdos que dolían demasiado. La sala donde Ivana jugaba cuando era niña. La cocina donde le preparaba su comida favorita. El patio donde plantamos juntas ese rosal que ahora estaba seco. Esa casa ya no era mi hogar. Era un museo de dolor. Y yo necesitaba un nuevo comienzo. Decidí venderla. Esta vez de verdad. Legalmente. Con papeles firmados por mí. Con un notario presente. Con testigos. La vendí por $120,000. Más de lo que Ivana y Ernesto habían intentado robarme. Con ese dinero, compré algo que nunca pensé que tendría, libertad. Me compré una casa pequeña en un pueblo a 3 horas de la ciudad. Un lugar tranquilo. Con montañas alrededor. Con un lago cerca. Con vecinos que no me conocían. Que no sabían mi historia. Que solo me veían como Florencia. Una mujer de 66 años que llegaba a empezar de nuevo. También me compré un auto. Un auto usado pero funcional. Tomé clases de manejo. A mi edad. Con manos temblorosas al principio. Con miedo de equivocarme. Pero aprendí. Aprobé el examen. Y el día que me dieron mi licencia, lloré de felicidad. Porque conducir significaba que ya no dependía de nadie. Que podía ir a donde quisiera. Cuando quisiera. Que era dueña de mi propio destino.
La primera vez que me subí sola a ese auto y manejé por la carretera, con las ventanas abiertas y el viento en el pelo, sentí algo que no había sentido en décadas. Alegría pura. Alegría sin culpa. Sin miedo. Sin peso. Solo yo y el camino. Solo yo y mi vida. Mi vida que finalmente era solo mía. Romana vino a visitarme al pueblo. Se quedó una semana. Nos sentamos en el porche de mi nueva casa a tomar té como antes. Pero ahora era diferente. Ahora yo hablaba. Reía. Hacía planes. Quiero aprender a pintar, le dije un día. Siempre quise pintar, pero nunca tuve tiempo. Romana sonrió. Pues ahora tienes todo el tiempo del mundo. Me inscribí en un taller de pintura para adultos mayores en el centro comunitario del pueblo. Éramos 8 mujeres. Todas mayores de 60. Todas con historias difíciles. Todas buscando algo nuevo. Pintábamos paisajes, flores, atardeceres. Y mientras pintaba, sentía que algo dentro de mí sanaba. Cada pincelada era una oración. Cada color era una liberación. También empecé a escribir. Escribía en el cuaderno que había usado durante el juicio. Escribía sobre mi vida. Sobre mis errores. Sobre mis pérdidas. Sobre mi renacimiento. Leonor, la periodista, me sugirió que publicara esas historias. Hay editoriales que estarían interesadas, me dijo. Su voz es poderosa. Muchas mujeres necesitan escucharla. Así que escribí más. Escribí hasta que las páginas del cuaderno se terminaron. Escribí hasta que tuve un manuscrito completo. Lo envié a 3 editoriales. 2 me rechazaron. Pero una me llamó. Señora Florencia, queremos publicar su libro. Queremos que su historia llegue a todas las mujeres que necesitan saber que nunca es tarde para defenderse. Firmé el contrato. Y 6 meses después, mi libro estaba en librerías. Se llamaba Ya no soy invisible. La portada tenía una foto mía manejando mi auto. Mirando al frente. Con una sonrisa pequeña pero real. El libro se vendió bien. Muy bien. No me hice rica, pero tampoco me importaba. Lo importante era que estaba llegando a las personas correctas. Recibía cartas, correos electrónicos, mensajes en redes sociales que Leonor me ayudó a abrir. Mujeres de todo el país me escribían. Gracias por darme valor. Gracias por enseñarme que está bien poner límites. Gracias por mostrarme que el amor propio no es egoísmo. Una de esas cartas me marcó especialmente. Era de una mujer de 72 años llamada Herminia. Decía, señora Florencia, leí su libro y lloré cada página. Mi hijo me sacó de mi casa hace 2 años. Me tiene viviendo en un cuarto pequeño en la parte de atrás. Me trata como sirvienta. Me grita. Me humilla. Yo pensaba que tenía que aguantar porque es mi hijo. Porque las madres no abandonan a sus hijos. Pero usted me enseñó que está bien decir no. Que está bien pelear. Mañana voy a ir con un abogado. Y voy a recuperar mi vida. Gracias por salvarme. Leí esa carta y supe que todo había valido la pena. Cada lágrima. Cada noche sin dormir. Cada momento de duda. Todo había valido la pena porque ahora había una mujer menos sufriendo en silencio. Y tal vez mañana habría otra. Y otra. Y otra. También recibí una llamada inesperada. Era Raúl. Señora Florencia, tengo noticias. Ivana salió en libertad condicional por buen comportamiento. Cumplió 2 años de los 4. Ernesto sigue preso. Ellos se divorciaron. Ella está viviendo con una prima en otra ciudad. Y quiere hablar con usted. Mi corazón se detuvo. No sabía qué sentir. ¿Qué quiere?, pregunté. Raúl suspiró. No lo sé. Solo dijo que necesita hablar con usted. Que tiene algo importante que decirle. Pero la decisión es suya. Usted no tiene ninguna obligación de verla. Colgué el teléfono. Y pensé durante días. ¿Quería verla? ¿Quería escucharla? ¿Estaba lista para enfrentar a mi hija después de todo lo que había pasado? Decidí que sí. Pero no porque le debiera nada. Sino porque yo necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba mirarla a los ojos una última vez.
Necesitaba saber si había algo de la niña que amé todavía viva en ella. Le dije a Raúl que aceptaba reunirme con ella, pero en un lugar público, en una cafetería del pueblo, con Raúl presente. No iba a arriesgarme. El día de la reunión llegó. Yo estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Raúl estaba en otra mesa cerca. Ivana entró. Estaba más delgada, más pálida, más vieja. La cárcel la había cambiado. Se sentó frente a mí. Nos miramos en silencio. Y entonces habló. Mamá, dijo con voz baja, no vine a pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Vine a decirte la verdad, a decirte que tenías razón en todo. Seguí en silencio. Ella continuó. Pasé 2 años en esa celda pensando, recordando, viendo mi vida desde afuera. Y me di cuenta de que me convertí en un monstruo, que te traté como basura cuando tú me diste todo, que confundí el amor con debilidad, que creí que porque eras mi madre tenías que aguantar cualquier cosa. Me equivoqué en todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No espero que me perdones. No espero que me vuelvas a ver. Solo quería que supieras que aprendí, que cambié, que ahora trabajo limpiando casas igual que tú lo hiciste, que ahora sé lo que es el cansancio, el dolor en las manos, la humillación. Y cada día me acuerdo de ti, de todo lo que hiciste por mí, y me odio por no haberlo valorado. Me quedé callada un momento más, y luego hablé. Ivana, no sé si algún día podré perdonarte. No sé si algún día podré volver a confiar en ti, pero sí sé algo. Sé que tú tienes que vivir con lo que hiciste. Y esa es una cárcel peor que cualquier celda. Yo ya soy libre. Recuperé mi vida. Recuperé mi paz. Y eso nadie me lo puede quitar nunca más. Ella asintió. Lo sé, mamá. Y me alegro. Me alegro de que seas feliz. Aunque yo no sea parte de esa felicidad. Se puso de pie. Gracias por verme. No te voy a molestar más. Y se fue. Salió de la cafetería. Salió de mi vida. Y yo me quedé ahí sentada, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Raúl se acercó. ¿Está bien? Yo asentí. Sí, estoy bien. Por primera vez en mi vida, estoy realmente bien. Esa noche, volví a mi casa. Me senté en el porche. Miré las estrellas. Y pensé en todo el camino recorrido. Pensé en la mujer que fui. La mujer invisible. La mujer callada. La mujer que se tragaba el dolor y sonreía. Esa mujer ya no existía. En su lugar había otra. Una mujer que sabía defenderse. Que sabía decir no. Que sabía que el amor propio no era egoísmo sino supervivencia. Al día siguiente, subí a mi auto. Manejé hasta el lago. Me senté en la orilla. Y escribí una carta. No para Ivana, sino para todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles. La carta decía: querida mujer que lee esto, tal vez estés sufriendo ahora. Tal vez te sientas atrapada. Tal vez creas que no tienes opciones. Pero te equivocas. Siempre hay opciones. Siempre hay salida. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Yo lo hice a los 66 años. Tú también puedes. No estás sola. Nunca estuviste sola. Y nunca lo estarás. Doblé la carta. La guardé. Y seguí adelante. Porque eso es lo que hacemos las que sobrevivimos. Seguimos adelante. Con cicatrices. Con dolor. Pero también con fuerza. Con dignidad. Con libertad. Si estás viendo este video hasta el final, gracias. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, compártele este video. Porque tal vez sea la señal que necesita para pelear. Y si eres tú quien le está viviendo, recuerda, mereces respeto. Mereces paz. Mereces ser feliz. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir invisible. Porque tú importas. Tu vida importa. Y tu voz merece ser escuchada.
Déjame un comentario contándome qué te pareció esta historia. Dale like si crees que la justicia existe. Y suscríbete para más historias reales que necesitan ser contadas. Nos vemos pronto.